Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, de nuestra asignatura de ética. El día de hoy veremos lo que son los derechos humanos como tema. Sin embargo, tenemos como objetivo conocer e identificar los derechos humanos en el contexto socio-histórico legal, analizar el marco teórico brindado en clase, valorar una forma de vida democrática como aspecto fundamental para la construcción de un orden político justo y afianzar la temática de los derechos humanos en un marco interdisciplinario. Finalmente, en nuestra clase veremos lo que es una reflexión para aplicar los conceptos incorporados en el transcurso de esta clase. Y bien, iniciamos sobre este tema que son los derechos humanos. Puede levantar la manita aquí en nuestra sesión cualquiera de ustedes que me pueda definir qué entiende por derechos humanos. Y bien, una vez que haya participado su compañero, vamos a lo que es entonces, ¿qué son los derechos humanos? Te agradezco bastante, estimado estudiante, que hayas levantado tu manita y hayas participado en el chat. Y bueno, vamos a definir y aterrizar sobre los derechos humanos. Es importante recordar, estimado estudiante, que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del desarrollo y es indispensable. Esto es un conjunto de prerrogativas que se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política y en los tratados internacionales y las leyes. También los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ahora bien, entramos a lo que es nuestro desarrollo del tema. Es importante, estimado estudiante, que vayas haciendo tus anotaciones y al final, si tienes alguna duda, puedes en nuestro chat exponerla y con mucho gusto vamos a tratar de resolverla a la brevedad. Bueno, los derechos humanos son universales, están a menudo contemplados en la ley y garantizados para ello a través de los tratados. El derecho internacional es uno de los principios generales y de otras fuentes del derecho internacional. Por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos, esto establece que las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, y a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Ahora bien, los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir con ello? Es decir, que no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Pero ojo, porque también tenemos que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Es decir, la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de los derechos humanos y esto constituye, estimado estudiante, el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como el sexo, la raza, de lo que hablábamos hace un momento, como el color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué dice? Bueno, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Y es por ello, estimado estudiante, que también pues tenemos que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el pleno individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también es importante que debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Hasta aquí, estimado estudiante, ¿tenemos alguna duda? Puedes escribir tu duda, puedes meter algún comentario y con mucho gusto lo vamos a resolver. Por ejemplo, aquí tenemos que nos pregunta su compañero Diego sobre los derechos humanos, que si estos están en qué artículo. Bueno, como lo mencionaba, esto está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estimado Diego. Y ahí, estimado Diego, puedes buscar en alguna fuente confiable o de tu agrado, en algún libro, y puedes buscar sobre el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, esto nos va a llevar, estimado Diego, a que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Y por ello, bueno, en un momento vamos a poner nuestra actividad en Kahoot para que ustedes vayan respondiendo esta actividad, que es muy sencilla con base a esta explicación que estoy proporcionando. Y bien, regresando al tema, el principio de la universalidad. ¿Qué se entiende por esto? Aquí podemos poner su manita levantada. Ya tenemos una manita levantada, perfecto, y ya nos está escribiendo su compañero también en plataforma. Bueno, en lo que terminan de escribir, vamos a darle la palabra a su compañera, que tiene la manita levantada. Bien, después de este comentario de su compañera, entonces concluimos que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe de atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Y también tenemos un principio de interdependencia. Esto consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos de los que se encuentran vinculados. Claro, también tenemos los principios de indivisibilidad, que esto van a implicar que los derechos humanos no puedan ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Tenemos el principio de interdependencia e indivisibilidad. Esto significa que todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, y bien, como dice su compañero Roberto, también los sociales y culturales entran en este principio. También tenemos lo que es el principio de progresividad. Esto constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Y claro, como lo decía su compañero en este chat, que el Estado debe de proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel para lograrlo. Y bien, con esto estamos llegando a lo que es nuestro final de esta clase, nuestra conclusión. Como conclusión, pues tenemos, estimados estudiantes, que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, etcétera, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados interdependientemente e indivisibles. Simplemente por el hecho de haber nacido, tú ya tienes derechos, tienes los derechos humanos.
Y el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades, recuerda, estimado estudiante, que en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Y es así como llegamos a nuestro final, al final de esta clase. Espero, estimado estudiante, que haya resuelto tus dudas en plataforma, y recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario, puedes mandarme un mensaje a mi correo o bien aquí en plataforma, y con mucho gusto trataré de resolver tu duda. Recuerda que estoy para apoyarte, para resolver tus dudas, y con mucho gusto espero tus actividades para evaluarlas y retroalimentarlas. No dudes si tienes alguna duda con relación a esta actividad, a este tema que tenemos para esta semana, en escribirme. Que tengas un excelente fin de semana, estimado estudiante, y nos vemos en nuestra próxima clase.